Somos una empresa con más de 9 años de experiencia especializada en inversiones migratorias a los Estados Unidos. Nuestro gran logro es que hemos conseguido más de 1000 visas de inversión para clientes en toda Latinoamérica. El objetivo de GloboFran es ayudar a familias a poder emigrar a Estados Unidos y tener un negocio o franquicia que genere rentabilidad. Contamos con 3 soluciones. Globo Franchise es un portafolio de más de 500 franquicias en 20 industrias diferentes. Son productos que están diseñados para clientes que quieren emigrar activamente a los Estados Unidos a través de una visa E2. Nuestro proceso es identificar la franquicia que mejor se adapte al perfil de nuestros clientes. Globo Plan B es una solución que te permite conseguir una visa E2 con la cual puedes emigrar a los Estados Unidos sin que tengas que operar el negocio que estás adquiriendo y generar al mismo tiempo una rentabilidad. Son inversiones respaldadas en franquicias y gestionadas por un grupo operador con experiencia. El inversionista asume un rol de ejecutivo en donde recibes reportes e informes relevantes sobre la inversión. Globo EB5 es una inversión enfocada en una Green Card a través de proyectos que están certificados por el Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Son inversiones en proyectos de hotelería, infraestructura o bienes raíces, en donde el objetivo es generar más de 10 empleos de forma directa. Las inversiones migratorias comienzan aproximadamente en $150,000, lo que para muchos es un sueño. Con GloboFran es una realidad. Bienvenidos a nuestro webinar ¿Qué puedo hacer ahora para preparar mi plan B migratorio? Tema que estaremos presentando la noche de hoy. Mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de GloboFran y en conjunto a Ramsés González, director de operaciones en GloboFran, y Alfredo Vallenilla, consultor senior de GloboFran, juntos estaremos llevando a cabo este seminario web. Durante la ejecución de este webinar, en el panel de mandos de GoToWebinar, ustedes pueden escribirnos y realizar las preguntas que tengan durante la sesión. Estas preguntas serán atendidas por Ramsés y Alfredo al finalizar la presentación en la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que este webinar va a ser grabado y próximamente estará disponible en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestro sitio web www.globofran.com. A continuación, los dejo con Ramsés González, director de operaciones en GloboFran. Ramsés, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Alfredo, buenas noches. ¿Ya estás por allí? Aquí estoy. Buenas noches, Carlos y Ramsés, y a toda nuestra audiencia el día de hoy. Encantado de tenerlos aquí. Estoy encendiendo mi cámara. Yo espero que ya... Sí, te vemos bien. Buenísimo. Bueno, antes que nada, darle las gracias a todas las personas que están participando en este seminario, en este ciclo que venimos haciendo de eventos virtuales, que siempre esperamos que sean de provecho y utilidad para todas aquellas personas que participan, ¿no? Déjame avanzar aquí a la siguiente lámina. Me presento, Ramsés González, estoy con GloboFran, al igual que el compañero Alfredo Vallenilla desde el inicio de este proyecto, ya hace casi 8 años. Me desempeño como encargado de todas las áreas de operaciones de la compañía. Sin embargo, obviamente también nos encargamos o me encargo de todo lo que tiene que ver con manejo de clientes y de todo el proceso dentro del ciclo de vida
de ese cliente con Globofran. Y Alfredo Vallenilla, que nos acompaña, como les comentaba, también parte de este proyecto desde sus inicios, y a lo largo de estos años se ha especializado como un consultor senior en Globofran, asesorando a todos nuestros clientes en lo que es su proceso migratorio y en lo que es, digamos, la selección del negocio o de la inversión que van a utilizar como palanca de este proceso migratorio. Entonces, el tema de hoy, ¿no? Y es importante, y yo creo que en una lámina resume lo que queremos abordar es cómo cómo utilizamos este tiempo que de alguna manera podemos sentir que para muchos el proceso migratorio de alguna forma se ha detenido por las realidades que conocemos que existen, y ya estaremos hablando de eso a lo largo de la sesión, pero de la realidad de embajadas, digamos, cerradas, de consulados cerrados, en un mundo de poca movilidad, veámoslo de esta manera, cómo yo emprendo un proyecto que justamente es un proyecto de movilidad, ¿no? Y si bien es cierto, existen limitaciones y no venimos aquí a decir lo contrario, lo que sí creemos que es muy importante ver es que este tiempo se puede aprovechar de muchas maneras útiles, pensando en el proyecto migratorio y pensando en que, como sabemos, eventualmente recuperaremos la movilidad, eventualmente podremos ejecutar estos proyectos, digamos, que teníamos en nuestras vidas, de migrar hacia los Estados Unidos. Y la idea de hoy, en esta sesión o este conversatorio, que es un poco como lo hemos definido Alfredo y yo, es hablar con ustedes, darles algunas ideas de lo que se puede avanzar en estas semanas o en estos meses, mientras todavía tenemos cierta limitación en la movilidad. Entonces, justamente hablando de este tema, la pregunta, digamos, de alguna forma central es, bueno, ¿cómo me preparo? O sea, ¿qué puedo ir haciendo en estos días, en estas semanas, para ir avanzando en mi proyecto de forma tal de que cuando se recupere la movilidad, cuando vuelvan a abrir ciertos procesos o ciertas actividades, nosotros podamos efectivamente haber avanzado y tener un tiempo mucho más reducido hasta que nos terminamos mudando a los Estados Unidos, si ese es nuestro objetivo. Sí, no sé, y ahí yo te añadiría, definitivamente cuando estamos en cuarentena, y estamos en cuarentena en el mundo, no solamente en algún país, algunos menos restrictivos que otros, nos sentimos incapaces. Sentimos que no podemos hacer nada por lo que viene o por lo que estamos planificando, por el objetivo que queremos lograr. Y en el proceso de inmigración hay muchísimas cosas que se tienen que hacer en casa. Hay muchísimas cosas que hay que organizar, hay mucha tarea que hay que llevar a cabo que para lo que se requiere tiempo. Y ahorita en la cuarentena hay tiempo. Una de las cosas digamos, de las situaciones que más es cuando entramos en un proceso normal antes de esta cuarentena, es la falta de tiempo que podría tener el tiempo por sus ocupaciones habituales, más todo el proyecto de migración que tiene en mano. Creo que es momento interesante hay tiempo para aprovechar y poder adelantar ese proceso de manera que cuando se entre ya en la etapa final, pues se haya adelantado y el cliente, el inversionista pueda manejar más sus tiempos de ejecución. Eso yo creo que es importantísimo dejar ese mensaje. Sí, buenísimo mensaje. Entonces, en este tema de prepararse, y como les comentaba, es parte de lo que vamos a estar explorando el día de hoy. Estas son algunas, vamos a empezar a ver algunas láminas que nos van a dar cierta guía en, bueno, ¿con qué se come eso de prepararse? ¿Cómo nos preparamos?
Entonces, uno de los puntos principales de este plan es decidir dónde realmente ustedes van a querer migrar en los Estados Unidos, ¿no? Y hay una variedad, digamos, de variables y de fuentes de información que se pueden utilizar para justamente aprovechar este tiempo para ir recabando e ir comparando los diferentes destinos. Ojo, entendiendo que muchas personas toman la decisión de su destino, muchas veces más emocionalmente que racionalmente, muchas veces es porque tenemos familiares en alguna ciudad en particular, porque tenemos amistades, porque de repente tenemos alguna recomendación o alguna referencia. Y eso está bien, o sea, es natural que de alguna manera en el proceso migratorio uno busque ese tipo también de cercanías y de variables afectivas, inclusive por decirlo de alguna manera. Pero nunca está de más, y de hecho es una labor importante, evaluar también, digamos, la parte racional de la decisión. ¿Cuáles son aquellas variables que yo puedo analizar y que tengo información disponible hoy en día en Internet? Inclusive que puedo preguntar también a personas que estén cercanas de nosotros en ciertas ciudades en particular, que me ayuden a de alguna manera a construir esa tabla comparativa. O sea, porque lo ideal sería, y yo no sé cómo manejas tú esto, Alfredo, pero lo ideal sería que ustedes se armen como una pequeña tabla donde puedan tener las diferentes ciudades destino o los sitios que pueden ser atractivos para ustedes y que empiecen en esa tabla a comparar, como les digo yo, estas variables, ¿no? Yo sé que este es un ejercicio que muchas veces nuestros consultores hacen con sus clientes, cuando los clientes no tienen, digamos, de alguna manera, ya tienen un destino seleccionado, sino que están abiertos a diferentes destinos dentro de los Estados Unidos y se les ayuda de alguna manera a hacer esas comparaciones. Algunas de las cosas que siempre recomendamos o que resaltan este tipo de comparaciones, obviamente tiene que ver con costo de vida, ¿okay? Digamos, y puede haber una diferencia importante entre ciudades o entre destinos en los Estados Unidos con respecto al costo de vida de cada una de ellas, pero también hay variables como las de impuestos. Si vas a vivir en un estado, por ejemplo, que tiene impuestos estatales, si vas a vivir, digamos, en un estado que no los tiene, eso también impacta obviamente en lo que va a ser tu ingreso y el retorno de tu negocio. No sé, Alfredo, ¿qué otras variables crees tú que son, digamos, importantes en estas comparaciones? Yo creo que de estas tres que están aquí escritas ahí se pueden derivar muchas más. Por ejemplo, yo creo que lo que primera que tú mencionabas, que era la cercanía de los seres queridos, hay un factor emocional, pero también hay un factor práctico, que lo he discutido con mis clientes. Cuando tú tienes a alguien conocido o alguien muy cercano a ti, al lugar donde tú vas a emigrar, te hace generalmente más fácil el proceso de adaptación, porque ya tiene la experiencia, ya tiene una curva de aprendizaje que ha desarrollado mientras él ha estado digamos, en ese sitio, no solamente la cultura americana, sino la cultura local del sitio donde se está llegando. Es importante a veces tomar eso como, no solamente la parte emocional, sino tomarlo como un factor importante en la adaptación inicial de la emigración. Emigrar es una tarea, es un objetivo importante. Se necesita energía, se necesita planificación, se necesita recursos, todo. O sea, emigrar no es simplemente hacer un viaje de turismo, ya es algo un poco más relevante, donde se necesitan muchas otras cosas, además de viajar simplemente. Entonces, el impuesto, como tú decías, la selección del lugar, desde el punto de los impuestos en Estados Unidos son importantísimos. Primero hay que cumplir con los impuestos en Estados Unidos porque es una ley y una ley importante. Lo interesante en los Estados Unidos es que se te devuelven los impuestos que tú pagas. O sea, que se reciben los beneficios del pagar impuestos. Estados Unidos es un país que
tú recibes, inclusive con esta pandemia, pues la gente ha recibido hasta dinero, simplemente porque paga impuestos y porque se ejecuta todo su día a día en este país. Entonces, pero hay estados, como tú decías, que cobran impuestos sobre la renta, hay estados que no lo cobran. El impuesto sobre la renta federal, que es impuesto que es ineludible, es el impuesto que hay que pagar siempre, que es sobre lo que uno gane con una cantidad eso hay que ver la ley, y no vamos a entrar en detalle hoy. Está el impuesto sobre la renta estatal, y luego está el impuesto, por ejemplo, sobre las propiedades. O sea, te lo voy a dar un ejemplo. En Texas se paga un 4% sobre la propiedad que se tiene. En Florida se paga 2%. Ese impuesto es el que va a pagar sobre todo la educación pública, que es muy buena en este país. Entonces, en los impuestos, cuando uno va a seleccionar el sitio, es importante pues tomar en cuenta esas variables impositivas. Costo de la vida, como tú lo decías, o sea, tú comparas Texas con Florida, con el sur de la Florida sobre todo, o inclusive tú comparas en la Florida, tú comparas una ciudad como Miami, como una ciudad como Orlando, que son buenas ciudades, ambas ciudades maravillosas para vivir. Miami es una ciudad muchísimo más costosa que Orlando, por muchas razones. Una ciudad cosmopolita, una ciudad, hay un estilo de vida más alto que por ejemplo, que en Orlando, y en Orlando también se consiguen buenos colegios, buenas formas de vivir. O sea que, y tú para tomar quizás no tienes la vida que tiene de alguna forma de Miami, o no estás, digamos, no tienes vuelos a todas partes del mundo en todo momento, pero Orlando es una ciudad muy interesante que también tiene ciertos beneficios y ventajas sobre otra ciudad. O sea que son temas importantes que hay que hacer y que creo que en el tiempo que uno tiene se puede conseguir toda esta información. Si ustedes van al canal de YouTube nuestro, de GloboFran, ahí van a conseguir una serie de webinars y de entrevistas interesantísimas que le van a dar mucha esta información que ustedes están buscando o que ustedes están interesados en desarrollar de manera de tomar una decisión. Yo agregaría, porque tocaste un punto importante que no está reflejado en la lámina, y el tema también de educación, sobre todo aquellas familias que están migrando con hijos, digamos, una estructura familiar con hijos, inclusive de cualquier edad. La variable de educación, la calidad de los colegios, la calidad si son, digamos, hijos mayores, la calidad de las potenciales universidades, digamos, todas esas son variables que al final del día ustedes, que son importantes, estas que estamos mencionando, y seguro van a conseguir muchas más en el camino, que es importante que las puedan evaluar, puedan llenar estas tablas que les mencionaba, que pueden construir y que los ayude a visualizar justamente estas comparaciones y los ayude de alguna manera a guiarlos en lo que va a ser la selección de la ciudad donde ustedes pudiesen estar migrando en su proyecto migratorio, ¿no? No sé si te puedo añadir algo a lo que dices para terminar con la educación, porque hay dos tipos de educación escolar y educación secundaria, educación universitaria. La educación escolar, como ustedes, no sé si mucha gente sabe, aquí los colegios públicos son colegios muy buenos, muy bien rankeados. En los Estados Unidos hay más de 22.000 colegios públicos. En todas partes de los Estados Unidos hay buenos colegios públicos. Los colegios se escogen de acuerdo a la zona donde se va a vivir. Por supuesto, hay zonas que tienen mejores colegios públicos que otras zonas que tienen colegios mejores rankeados. Pero en definitiva, la educación pública es muy buena. Pero hablando de la secundaria, de la universitaria, que es interesantísimo el tema, si una persona, pero si un alumno se gradúa, vamos a hablar del estado de la Florida, también en Texas funciona, cada estado tiene sus políticas, pero son todos similares. Si uno se gradúa en el estado de Texas, por ejemplo, como bachiller, como que dicen el high school, esa persona se considera residente del estado, no residente en los Estados Unidos, pero sí residente del estado. Y esa persona, ese estudiante, va a tener la capacidad de pagar honorarios o pago de universidades más bajos que lo que pagaría cualquier persona que viene de fuera del estado. O sea, las reducciones de pago, las reducciones no recuerdo el nombre, de pagos de universitarios, para matrícula, esa es la gracia, Ramsey, no me salió la palabra. Los pagos de matrícula de personas residentes del Estado, no importa que sea residente americano, insisto, sino que ya tenga, para ser residente del Estado, por ejemplo, en el Estado de Texas, en Florida, vivir más de un año en una dirección del Estado, que la persona se gradúe, el estudiante se gradúe en Florida o en Texas, en parte del ejemplo que estoy dando, ya eso lo hace residente.
las disminuciones en la matrícula por ese hecho son interesantísimas. Entonces, si uno quiere, si un hijo o alguien, hay un plan de estudiar, por ejemplo, en la Universidad de Houston, quizás Texas podría ser un lugar donde se podría ir a vivir, porque sabiendo que en el momento que el alumno se gradúe, pues va a tener beneficios económicos en las universidades, en este caso de Texas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Aparte, digamos, de este tema de selección de ciudades de destino. Otro de los puntos que traemos, que consideramos que es importante, es lo que denominamos la construcción de un presupuesto, ¿no? O sea, porque muchas veces, y esto es una conversación muy recurrente con nuestros clientes, a las personas, cuando están construyendo, digamos, estos presupuestos, se les escapan ciertas filas que son bastante importantes a la hora de entender la magnitud de la inversión que se va a ejecutar. Entonces, aquí lo que queremos es mencionarles algunos de los puntos que ustedes deberían tomar en cuenta, y cualquier persona que ha pasado, digamos, por un proceso con GloboFran, de seguro vio cada uno de estos puntos con su consultor, pero son algunas de las cosas mínimas que ustedes deberían tomar en cuenta cuando quieren entender, ok, yo quiero mudarme a los Estados Unidos, quiero migrar con mi familia, quiero arrancar un negocio, ¿cuánto me va a costar? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que tener? ¿Cuánto tengo que tener? Pero obviamente ese cuánto viene de una construcción del qué. Entonces, yo les diría, y aquí están plasmadas 4 grandes áreas, pero como les digo, internamente o inclusive según cada caso particular, pueden haber mucho más de 4, pero queremos hablar de estas que son importantes y queremos hablar de estas que sí creemos que aplican a la generalidad, ¿no? La primera tiene que ver con los gastos legales. Y esto es, por ejemplo, el abogado que los va a ayudar a tramitar su visa de inversión y entender qué es la visa de ustedes y es la visa de su grupo familiar. Y que muchas veces ese grupo familiar, dependiendo del tamaño, esos gastos van también a ser variables. Y cualquier tramitación que tenga que ver con abogados que los van a ayudar, puede ser migratorio, puede ser corporativo, y cuando hablamos de corporativo es porque necesitan un abogado, por ejemplo, o alguien que le haga la gestión de una creación de empresa aquí en los Estados Unidos. Digamos, hay una serie de gastos que, si bien es cierto, no van a ser desde el punto de vista del total de la inversión, no es el pedazo de la torta más grande, es un pedazo de torta que es importante y que se debe también contabilizar. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con mudanza y establecimiento. ¿Qué quiere decir mudanza y establecimiento? Quiere decir mudarte de tu país de origen y establecerte en los Estados Unidos. Y eso varía para cada persona, pero aquí sí me atrevo a decir, es un monto mucho más representativo que el anterior. Porque si nosotros planificamos o tenemos planificado llevarnos pertenencias de nuestro país de origen a los Estados Unidos, entonces eso es un gasto que ustedes tienen, el container de la mudanza, etcétera, es algo que ustedes tienen que contemplar. Si ustedes me dicen, no, bueno, la realidad es que yo pensaba que en Estados Unidos yo iba a poder conseguir muchas de las cosas, inclusive mejor precio de lo que yo pude pagar en mi país de origen, eso está bien, pero tienen que contemplar de que efectivamente amoblar, digamos de esta manera, un apartamento o una casa en los Estados Unidos tiene también un costo importante. Entonces, ese costo de solamente, por poner como ejemplo, amoblar una residencia, es un costo que de por sí tiene sus elementos de peso. Pero más allá del tema pertenencias y mudanza,
una de las cosas muy importantes también es con lo que tiene que ver con el establecimiento. ¿Y qué queremos decir con eso? Queremos decir, cuando ustedes se mudan a los Estados Unidos, si ustedes ya no son dueños de una casa aquí y ustedes tienen en su plan alquilar una residencia, que les diría es el plan de la mayoría de nuestros inversionistas, entonces tienen que entender cuántos meses es el depósito, tienen que entender cuántos meses por adelantado de esa renta ustedes van a dar. Y yo les diría, hablar como ejemplo en Miami, típicamente se habla de 3 meses entre lo que es depósito y meses que se pagan por adelantado. Y que en un alquiler de, a ver, pongamos como ejemplo un alquiler de $2,000 o $3,000, llegan a ser entre $6,000 y $10,000 que tienen que reservar solamente para eso. Ustedes van a necesitar moverse aquí en los Estados Unidos, van a necesitar comprar un carro, o sí, lo más seguro que sea comprado, van a necesitar comprar un carro. La mayoría de nuestros clientes llegan sin una historia crediticia aquí en los Estados Unidos, por ende su acceso al crédito es limitado, lo cual implica dos cosas. Una, o lo tienen que comprar con una inicial bastante alta con respecto a lo que pudiese una persona que ya tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, o tuviese que de alguna manera pagarlo de contado. Entonces, eso también tiene un desembolso de dinero importante. Entonces, esas cosas, o sea, esos pequeños detalles de lo que a mí me va a hacer falta para mudarme, y no solo mudarme, para establecerme en mi destino, esos son variables que van sumando en este presupuesto que les estamos mencionando. Alfredo, no sé si quieres hablar del punto de la inversión en el negocio. Sí, un punto en los gastos legales, lo mencionaste, pero es bueno dejarlo claro. El gasto más importante es el gasto de la visa, el gasto migratorio con el abogado de migración. Hay otros, como decía Ramsés, hay otros abogados relacionados, pero es el más importante. Y va a depender del tipo de visa. Por lo tanto, que tengan en cuenta que si uno va a sacar una EB5, es mucho más costoso el gasto legal que si fuera a sacar una visa E2. Una visa E2, hay muchos precios, no le voy a decir un precio para que se queden en la cabeza, pero puede rondar en los promedios entre un 10 y 15 mil dólares para una familia de 4 personas aproximadamente. Una visa, una EB5, que es una residencia, puede sacar 20, 25 mil y más dólares en ese caso. Así que tengan en cuenta que este gasto de los legales, el más importante es el de inmigración. En el caso de la inversión del negocio, pues por supuesto, tiene muchas variables. En nuestro caso, la primera y más importante es inmigración. O sea, no todos los negocios, de acuerdo a su inversión, pueden aplicar para una visa. Nosotros, la visa más común es la visa E2, es la que en este momento tiene menos problemas. Como ustedes saben, aquí han habido algunas ejecuciones o unos decretos del Ejecutivo de Estados Unidos que ha congelado algunas visas temporalmente, pero la visa E2 y la visa E5 siguen perfectas sin ningún tipo de problema porque son visas que traen inversión a Estados Unidos y que generan empleo. Entonces, la visa más común es E2, la visa E2 no lo pueden hacer todos los ciudadanos de todos los países, la mayoría de los países. En Latinoamérica hay varios países que tienen ya acuerdo con los Estados Unidos bilateral donde pueden aplicar una visa E2 rápidamente: Colombia, Chile, Argentina, Paraguay. En Sudamérica tenemos a El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica en Centroamérica y México. Todos estos países tienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos para sacar esta visa E2. Y esta tiene una limitación importante en la inversión. La ley establece que es una inversión significativa, una inversión, la palabra no recuerdo exactamente qué utilizan, pero es una inversión significativa. Sustancial es la palabra que usa. Gracias, Ramsés. Pero eso la ponen en una palabra y no en una cifra, porque como son tratados de muchos años, el monto, digamos, el valor del dinero va cambiando en el tiempo. Y si se pone una cifra hace muchos años, hoy en día sería una cifra irrisoria. Por eso se usa la palabra sustancial. Hoy en día, esa sustancialidad, basada en el criterio que se está utilizando en inmigración, está en aproximadamente $150,000 hacia arriba para una visa E2. ¿Ok? Para una visa EB5 estamos hablando ya de montos mucho mayores, estamos hablando de alrededor de $1 millón, pero para una visa E2, para estos países que aplican, con $150,000 de inversión funcionaría.
y se podría aplicar. Entonces, cuando uno va a buscar la inversión del negocio, ese fue el primer factor. Por supuesto, hay otros factores, retorno sobre la inversión, qué cantidad de recursos tengo yo para poder invertir, tomando en cuenta que después hay un fondo de reserva del cual vamos a hablar ahora. O sea, hay una cantidad de factores para la inversión, pero vamos a guiarnos desde el principio de que en una visa de 2 debería ser por lo menos $150,000. Y digamos, y el monto es relevante separarlo en el sentido de ustedes sí tienen que tener bien planificado cuánto es, que puede ser, como dice Alfredo, mínimo 150 por un tema de visa, pero la realidad es que puede ser, por ejemplo, una franquicia cuya inversión total, por ejemplo, son $300,000. Y entender que el monto que se reserve para este punto en particular, para el negocio, es única y exclusivamente para el negocio. Y tiene que ser desde que yo firmo, por ejemplo, un contrato con la franquicia y pago ese franchise fee o esa primera inicial, hasta que efectivamente yo abro las puertas de mi negocio y empiezo a atender clientes. Y si eso requiere compra de equipos, si eso requiere compra de inventario, si eso requiere depósitos de locales de alquiler, etcétera, todo eso está tomado en cuenta en lo que tiene que ver única y exclusivamente el negocio en sí. Y por último, hablamos del fondo de reserva, ¿no? Y para pues, algo que se me faltó, quizás, Ramsés, rápidamente, la naturaleza del negocio es importante. No se puede pretender montar un negocio, un restaurante completo con $150,000. O sea, cuando hay negocios de comida, cuando se quiere montar, ya estamos hablando de montos mayores, de mucho más, de 300 hacia arriba, 350. Si quiere montar un taller mecánico, de verdad, con todas las de la ley, pues 150 queda justo, tenía que ser un poco más. Entonces, sabemos que ya con 150 se puede hacer una visa, pero ya después la naturaleza del negocio define cuál va a ser la inversión final. Quería dejar eso claro para... Claro, buenísimo. Entonces, y el último punto de este presupuesto que se debe construir tiene que ver con el fondo de reserva. ¿Y qué es el fondo de reserva? El fondo de reserva es, ustedes van a llegar a un país, y vamos a ponernos en un escenario donde se muda un núcleo familiar completo, esposa, esposo e hijos, y el negocio que ustedes van a montar es lo que ustedes proyectan, lo único que les va a generar sustento aquí en los Estados Unidos, ¿no? Si nos montamos en ese escenario, es importante que entiendan que cualquier negocio que ustedes van a montar va a requerir un periodo de crecimiento en sus ventas y obviamente también en su rendimiento y su efectividad, pero principalmente en sus ventas. O sea, es mentira, y creo que, digamos, cualquier persona que le diga lo contrario, sentiría yo que hay duda en cuanto a lo que está diciendo. Pero ustedes van a montar un negocio que lo van a arrancar. No es cierto que ustedes van a empezar a hacer mucho dinero el primer mes. O sea, eso es un negocio y estamos en una economía en equilibrio, estamos en un país desarrollado, digamos, donde de alguna manera todos los servicios están cubiertos. Ustedes van a entrar en un mercado donde hay competencia, donde van a tener que demostrar que son capaces de manejar su negocio, donde el consumidor poco a poco va a ir creando confianza con ustedes y eso se va a ir reflejando en el rendimiento de su negocio. Es natural. Y el negocio, yo les diría, va a tener varios tiempos. Y posiblemente el primer tiempo va a ser, bueno, desde que yo abro mi negocio hasta que llegue un punto de equilibrio, ¿cuánto tiempo pasa? Y cuando hablamos de punto de equilibrio, hablamos de que mis ingresos empiezan ya a cubrir todos mis gastos y yo no estoy subsidiando mi negocio. Entonces, allí va a pasar un lapso de tiempo. Y luego, desde el punto de equilibrio, hasta llegar a lo que yo proyecté que iba a ser mi potencial de ventas, mi potencial de ingresos,
yo hice un plan de negocio de mi franquicia, en caso de que sea una franquicia. Y yo calculé un tiempo X para llegar al crecimiento y de ventas del negocio. Desde que yo llego al punto, desde que yo estoy en el punto de equilibrio, hasta que llego también a ese momento, digamos, de óptimo de ventas y de rendimiento, también va a pasar un tiempo. ¿Y qué significa todo esto? Que si yo mi presupuesto de gastos mensuales, que tiene que ver con la lámina anterior que hablábamos del tema del costo de vida, ustedes con el costo de vida y ese análisis, ustedes van a sacar un presupuesto familiar y ustedes van a llegar a un monto X y no me atrevo a decir monto porque es un monto, eso es algo muy personal y cada quien vive, o sea, lo que siente que necesita para vivir varía mucho de una persona a otra o de una familia a otra. Pero cualquier monto que yo defina, digamos, que es para mí necesario poder generar un ingreso para cubrir eso, para cubrir ese presupuesto de gasto, ¿verdad? Yo necesito tener de dónde sacar ese dinero, de dónde sacar esos gastos, mientras mi negocio no está en capacidad de cubrirlo en nada o inclusive de cubrirlo solo de forma parcial. Allí hay una variación, o sea, hay una variación entre lo que yo me voy a gastar todos los meses para mantener a mi familia y lo que el negocio poco a poco me va a ir dando hasta que llegue ese momento. Ese diferencial acumulado a lo largo de los meses, yo tengo que calcularlo. Y eso debería estar en un fondo de reserva. Eso debería estar en un sitio que yo no toco, sino única y exclusivamente para justamente cubrir lo que son mis gastos básicos mensuales. ¿Por qué? Porque en el momento, y esto es algo que yo, cualquiera, no sé si alguno de los que está participando han sido clientes míos, digamos, que yo los he atendido como consultor, pero cualquier persona, por lo menos que ha pasado por mis manos, y de seguro también que ha pasado por las manos de Alfredo. Si ustedes le sacan dinero a su negocio antes de que su negocio esté listo para poder darle ese dinero, o véanlo de esta manera, si ustedes dejan de invertir en su negocio, porque su negocio en los primeros meses va a requerir que ustedes también le inviertan dinero en mercadeo, en, digamos, en terminar de cubrir sus gastos, etc. Y si ustedes dejan de hacer esas inversiones en su negocio porque tienen que cubrir gastos personales, entramos como en un círculo vicioso donde cada mes que pasa tenemos menos dinero porque no sembré en mi negocio lo que tenía que sembrar y donde cada mes que pasa, entonces, el hueco que yo tengo en mi presupuesto mensual es mayor. Y por ende, empiezo, y es bien paradójico que la foto que estamos viendo ahorita es de una matica o de una planta, porque lo que va a pasar es que si yo dejo de regar esa planta eventualmente se va a marchitar. Entonces, es muy, muy importante la figura del fondo de reserva. Sí, para no quedarnos pegados. Ajá. Sí, no, y lo dijiste, pero quiero aclararlo. Cuando hablas de inversión, es el negocio va a dar un dinero. Ese dinero o lo tomas tú para comer y ir al mercado o se lo reinviertes al negocio para hacerlo crecer. Hasta que el negocio no esté maduro y hasta que no esté en su etapa ya madura, que se pueda sacar el dinero, es muy importante que ese dinero, un poco para aclarar o para dejar más, digamos, recalcar lo que tú dices, ese dinero que genera el negocio, no es que va a sacar dinero de bolsillo adicional, sino ese dinero que genera el negocio, se reinvierta para crecer. Acuérdense que el Estados Unidos es un mercado muy competitivo en todos los sectores, es competitivo y hay que penetrar esos mercados y la única forma de penetrar en esos mercados es invirtiendo en publicidad, en promoción, etc. Y esa es la forma. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Además voy a dar un dato para aquellas personas que, por ejemplo, van a buscar una visa de 2. El gobierno le da al cónyuge del que viene con la visa permiso de trabajo, justamente para que esos primeros años que son a veces
que se necesita tiempo para madurar el negocio, se pueda tener otro ingreso en la familia. Entonces, cuando se vaya a tomar la decisión en las parejas de quién trae la visa, y lo ideal sería que la persona que tiene más capacidad, por decirlo de una forma, habla mejor inglés, o tiene experiencia trabajando con empresas americanas, o lo que ustedes puedan pensar, esa persona no sea la que traiga la visa, sino la otra digamos, persona de la pareja, de manera que esta que está preparada para trabajar pueda obtener un permiso de trabajo y poder buscar empleo en Estados Unidos y de esa forma trabajar en Estados Unidos, por lo menos durante el periodo de maduración del negocio. Como resumen a esta lámina, es muy importante lo que conversó Fredo. Como resumen a esta lámina, yo le quiero poner un ejemplo. Este es el típico caso que yo me siento con un cliente y le digo, digamos, y obviamente en algún momento de nuestra conversación, yo le voy a hablar de, ajá, y cuéntame algo, ¿cuánto capital tienes disponible para invertir en el negocio? Y el cliente, vamos a suponer que el cliente me responda, mira, Ramsés, yo tengo $400,000. Ah, ok, tienes $400,000. Y cuando yo empiezo a preguntarle, yo le digo, ajá, pero dentro de esos 400, tú estás esperando que vas a pagar los abogados. Ah, no, sí, claro, yo lo voy a pagar de ahí. Ah, ok. ¿Tú contemplaste estos gastos de mudanza de establecimiento? Ah, no, la realidad es que no los contemplé. Ah, bueno, vamos a suponer que esos son $50,000. ¿Tú entiendes lo que es el fondo de reserva? Bueno, no, sí, bueno, que eso también iba a salir de los 400. Resulta que después que empezamos a ayudar al cliente a construir su presupuesto, así sea a muy alto nivel, mi respuesta es, la realidad es que para el negocio no tenemos 400. Posiblemente para el negocio tenemos algo alrededor de $200,000, porque los otros 200 o los otros 150, los otros 100, dependiendo obviamente de la cuenta de cada quien. Pero la realidad es que para el negocio tú tienes un monto y hay otro monto que tenemos que reservar para otras variables de este proyecto. Y volviendo al tema central de la conversación de hoy, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, todas estas variables o estos puntos que estamos viendo en esta lámina, ustedes pueden empezar a sacarlos desde hoy. O sea, ustedes hoy pueden sacar sus gastos mensuales, tienen suficientes fuentes en la web para entender cómo se elabora un presupuesto familiar. Ustedes hoy pueden empezar a buscar cuáles son las opciones, ustedes pueden ver cuánto cuesta un alquiler, ustedes pueden ver cuánto cuesta modelar una casa, ustedes pueden solicitar presupuestos de abogados para entender cuáles van a ser sus honorarios profesionales y tener una buena idea de cada uno de estos renglones en el presupuesto muy personal de cada uno de ustedes y entender también, y así cuando hablen con un consultor de GloboFran, y les habla de cuánto dinero es el que tenemos para invertir en el negocio, ustedes ya hablan con mucha propiedad, bueno, exclusivamente para el negocio tengo reservado tanto, porque todo lo demás ya lo tengo tomado en cuenta y tengo un capital reservado para el negocio. Déjame pasar lámina. Entonces, una vez hablamos y conversamos acerca de lo que tiene que ver la ciudad destino y de construir un presupuesto, entonces, y sabemos entonces ahora de un poco, tenemos una mejor idea de cuánto es el dinero que tenemos disponible para buscar cuál es la opción de inversión que me va a funcionar como vehículo migratorio, entonces entramos al punto de identificar esta inversión. Obviamente, en esta conversación nosotros vamos a hablar de las inversiones que hoy en día en GloboFran tenemos disponibles en nuestro portafolio de productos que los pueden ayudar en base a diferentes variables. Y justamente eso es lo que les quiero hablar. Porque las primeras preguntas que nosotros tenemos que hacernos con respecto a la inversión que queremos hacer o saber cuál es el tipo de inversión que queremos hacer, no tiene necesariamente que ver con dinero. Y aquí hablamos de 3 preguntas claves que tenemos que hacerlas para empezar a tener una idea de cuáles pueden ser las opciones
que más nos conviene. Una pregunta de la que hablamos es, quiero estar involucrado en el día a día del negocio. O sea, eso es algo que para mí, digamos, es relevante. Y muchos dirán, sobre todo los que están viendo eso como una opción, dirán, bueno, sí, claro, o sea, si yo me quiero ir para allá y voy a hacer una inversión es porque yo la quiero operar. La realidad es que no es la necesidad de todos. O sea, tenemos clientes, por ejemplo, que están interesados en mantener su negocio de origen. Supongamos que vienen de México, tienen empresas en México que son exitosas y que ellos quieren mantener activas y operando en su día a día, y lo que los está moviendo hacia los Estados Unidos no necesariamente es una razón de negocio, sino que los está moviendo quizás algo que tiene más que ver con seguridad, educación de los hijos, tiene que ver con otras variables. Y puede pensar, bueno, la realidad es que no voy a tener tanto tiempo, sí quiero estar involucrado, sí quiero saber de mi negocio, sí quiero obviamente dirigirlo, pero no necesariamente quiero estar día a día, todos los días, porque la realidad es que no voy a tener tiempo. Ni tampoco quiero que mi esposa o que mi esposo se pongan a eso porque van a estar en otras actividades. Entonces, una de las preguntas que es relevante es qué tan involucrado tú quieres estar. ¿Tú quieres estar en el día a día o quieres estar en un rol, hablemoslo como un rol más ejecutivo, ¿no? Otra pregunta clave es cuáles son mis tiempos de migración. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo te ves aquí en los Estados Unidos? Hay personas que me dicen, o que seguramente han conversado con Alfredo, y le dicen, yo me quiero ir lo antes posible. Digamos, mi interés es irme en el corto plazo. Hay personas que están pensando a mediano plazo. Hay personas que los que están viendo como un plan que todavía no deciden si lo van a ejecutar del todo. O sea, quieren de alguna manera hacer una inversión, quieren buscar una oportunidad, pero justamente quizás no han tomado 100% la decisión de emigrar y más bien lo quieren ver como un plan B. Lo quieren tener en cuenta en caso de que alguna cosa termine de ocurrir en su país y ellos entonces haber avanzado y tener una opción que ya tenga más sentido más adelante. Y esté lista para poder ejecutarla. En todo caso. Correcto, y esté lista para ejecutarla. Y lo otro es, ¿qué espero yo de esta inversión a nivel de retorno? ¿No? Y esta pregunta, más que, bueno, porque la respuesta obvia que todo el mundo va a decir es, bueno, yo quiero el mayor retorno posible. Y en realidad esto está más enfocado a yo el negocio que tengo o el negocio que voy a montar es el negocio que yo espero que me genere del sustento del día a día de mi familia, o este es un negocio con el que yo me conformo, digamos, con un retorno atractivo, pero viéndolo como un retorno de una inversión donde yo no estoy involucrado en el día a día, porque nuevamente de repente mi plan es que mi fuente de ingreso principal sigue siendo el negocio que yo tengo en mi país de origen, ¿no? Entonces, estas son preguntas que es importante hacérselas y tenerlas claras en el momento de que se van a sentar con un especialista, por ejemplo, un consultor de Globo Fran como Alfredo, que los va a acompañar en el proceso. Si ustedes tienen esta respuesta más elaborada, más masticada, de seguro nos van a hacer el trabajo a Alfredo y a mí y a nuestro equipo de consultores mucho más sencillo, ¿no? Porque tienen mucho más claro cuál es el objetivo que están buscando y nos ayuda a nosotros a entender cuál es la necesidad que ustedes tienen y cuál es el producto que existe dentro del portafolio que más se alinea a esa necesidad. Yo voy a dar algunos datos para cada uno de los puntos, para que se entienda qué amplitud de decisiones tenemos aquí. Por ejemplo, quiero estar involucrado en el día a día del negocio. Si uno decide no estar involucrado en el día a día del negocio, significa que otro va a operar el negocio por uno. Y eso tenemos productos que pueden resolver eso. Pero si uno no va a operar el día a día del negocio, uno puede vivir en una ciudad diferente donde el negocio está.
Por ejemplo, esas son cosas que se pueden, o sea, que esas son cosas que se pueden hacer. Te puede tener el negocio en Colorado y se puede vivir en el sur de la Florida sin problema. Se puede hacer estructurándolo de la manera correcta, pero eso es una implicación en el caso de que uno no quiera manejar el negocio. Si uno quiere manejar el negocio, entonces tiene que buscar otras cosas. Pero el negocio, voy a trabajar de lunes a viernes, voy a trabajar de 24/7, cuál es mi disponibilidad de tiempo, todas esas cosas van a influir en la decisión del negocio, ¿ok? De segundo, ¿cuáles son mis tiempos en migración? Generalmente, yo no sé si a ti te pasa, Ramsés, pero mis clientes siempre planifican en función de los colegios de los hijos, ¿ok? Generalmente, la mayoría de los colegios aquí en Estados Unidos, el verano es el corte de un año a otro escolar y entonces la gente planifica en llegar, pues, en ese momento, en ese verano, de manera de poder los niños no tengan una interrupción o una interrupción, digamos, dentro de la continuación del año escolar. Eso es así, eso es una de las formas más digamos, fáciles más lógicas de escoger el tiempo de inmigración. Entonces, para eso sí es importante que si en verano se está pensando en emigrar por las cuestiones escolares, tomar por lo menos 3 o 4 meses de anterioridad, quizá un poco más, para empezar a planificar. Todo este trabajo yo lo empezaría a hacer 4 meses antes, de manera que el contacto con el consultor y todo el proceso, el proceso más, digamos, en el caso de escogencia de una franquicia, sería unos 3 meses. O sea que tomemos de 4 a 5 meses como trabajo o como tiempo para establecer todo el proceso y poder emigrar a Estados Unidos. Además, y además de eso hay que tomar en cuenta el tiempo que se tarda la visa, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero el tiempo que te tarda la visa también tiene que estar involucrado en todo este proceso. O sea que sería, si se quiere emigrar a mitad de año, porque es, digamos, el caso, en el caso de los años escolares, pues es importante que se empiece a finales del año anterior o para de manera de tener tiempo que ese proceso se lleve a cabo. Y retorno sobre la inversión, importantísimo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero hay gente que a veces no tiene conocimiento. Un retorno sobre la inversión en Estados Unidos es muy diferente a un retorno sobre la inversión en cualquier país latinoamericano. ¿Okay? Aquí nosotros estamos hablando que un retorno sobre la inversión en un bien inmobiliario donde uno compra un inmueble y lo alquila, el neto estamos hablando del 5 o 6%. Cuando uno habla de estos términos, y hoy en día menos porque los intereses han bajado mucho, pero vamos a suponer que es un 5 o un 6%. Es importantísimo entender, en nuestro país un 5 o un 6% a veces no parece negocio, pero estamos hablando de retornos sobre inversiones sobre nuestras monedas, que no son las mismas monedas sólidas como son, por ejemplo, el dólar. Entonces, cuando vayamos a establecer metas de retorno sobre la inversión, hablemos en términos americanos, en términos de Estados Unidos, que es muy diferente a nuestros países latinoamericanos. A veces yo les menciono estos términos un poco, digamos, los retornos sobre la inversión que se manejan en Estados Unidos y a veces los clientes, los inversionistas no pueden entenderlo porque en los países son muy superiores. Una vez hablamos, por un ejemplo, hablamos de creo que era un 10, un 12% de retorno sobre la inversión y la persona me dijo mensual. Aquí estamos hablando de anual, un 12%. El retorno sobre la inversión en Estados Unidos es una excelente inversión. Solamente para que... Ok. Voy avanzando. Entonces, una franquicia para operar el día a día, ¿no? Y nuevamente esto de alguna manera responde a la pregunta, esas preguntas claves que les hablamos en la lámina anterior. Y vamos a suponer que nosotros estamos buscando algo que efectivamente yo quiero operar el día a día. O sea, yo me vine para Estados Unidos porque quiero montar, solo por colocar algunos ejemplos, ¿sí? No, que se cortó la comunicación. No sé si fui yo que se me cortó o tú que te cortaste, pero ya está perfecto. No, que creo que te acuerdas tú. Okay. Pero seguimos. Entonces, supongamos de que en estas preguntas que les pedimos que se estuviesen haciendo en la lámina anterior, ustedes respondieron, bueno, es que yo quiero operar el día a día mi negocio, yo me voy para Estados Unidos a montar algo que yo efectivamente quiero administrar. Entonces, no vamos a entrar en detalle, no queremos hacer esto. Yo le diría como los pasos principales
que ustedes de alguna manera, en un proceso de buscar un negocio o una franquicia de este estilo, con esta característica de operarla ustedes mismos, ustedes van a tener que cumplir. Ustedes van a tener que invertir tiempo en lo que es la escogencia del concepto, o sea, del concepto que más se adapta a su fortaleza, a sus necesidades, el concepto de franquicia que existe en el mercado, y para eso trabajan con un consultor de Globofran que los ayuda. Ustedes, digamos, de esos conceptos que surjan, porque típicamente no va a salir uno, van a salir un par o dos o tres, ustedes van que hacer una investigación y van a tener que entender, digamos, un poco más acerca de esa franquicia donde potencialmente pueden estar invirtiendo. Ustedes van a tener que validar mucha información que las franquicias van a compartir con ustedes y entender que efectivamente eso que están compartiendo, ustedes van, digamos, lo puedan validar, o sea, puedan verlo como cierto, esa información. Luego viene lo que es la ejecución de esa primera inversión. Una vez seleccionada entonces esa franquicia y validada, y ustedes que se sientan satisfechos, conformes con ese concepto que seleccionaron, entonces van a decidir firmar un contrato, ejecutar esa inversión, y una vez, y eso los convierte en un franquiciado, donde su primer paso, su primera tarea, va a tener que ser la búsqueda del local o la búsqueda del sitio, el nombre que le quieran poner, o territorio, dependiendo del tipo de franquicia que busquen, donde ustedes van a operar. La realidad, y aquí volvemos al punto de qué puedo hacer durante este tiempo, qué puedo hacer desde mi casa con un computador o con mi iPad o con una tablet, y cómo puedo ir avanzando en mi proyecto. La realidad es que todos estos pasos que les acabo de enseñar, posiblemente hasta el tema de búsqueda de local sí van a poder avanzar, pero seguramente ustedes van a querer estar físicamente presentes ya para una escogencia final. Pero la mayoría de los pasos, los primeros 4 pasos que están aquí en este plan, son pasos que ustedes pueden iniciar sin ningún problema desde el punto de vista remoto. Nosotros en Globofran, por ejemplo, desde antes de la situación con COVID-19, desde antes de la pandemia, yo les diría el 95% de nuestros clientes, los primeros 4 pasos que ustedes están viendo en esta lámina se ejecutaban de forma virtual. O sea, nuestros clientes lo hacían de manera remota, todo el trabajo que tenía que ver con la escogencia, con la investigación, con la validación, e inclusive con la ejecución, quiere decir la firma del contrato y el pago inicial. Se hacía una transferencia, el contrato se firmaba electrónicamente, y estas actividades se podían hacer de forma virtual. Inclusive el tema de búsqueda de local, hasta cierta parte del proceso también se hace de manera virtual. Entonces, muchas de estas actividades, creo que es el mensaje, inclusive como les mencionaba, antes de esta situación de pandemia, de por sí se podían hacer de manera remota, e inclusive las franquicias a raíz de esta situación, y porque esto era una realidad para muchos de nuestros clientes de América Latina, por el tema de costo de pasaje, etcétera, las personas intentaban viajar lo menos posible para los Estados Unidos. Pero la realidad es que eso no era el caso, por ejemplo, de una persona que ya estuviese en los Estados Unidos y que quería buscar un concepto de franquicia para invertir. La franquicia, de alguna manera, requerían una participación mucho más personal o presencial de esos inversionistas o los potenciales franquiciados. Con este movimiento, con esta situación, todas las franquicias han hecho mucho más ágiles sus procesos de validación remotos, y muchas de las actividades que inclusive para personas que estaban en Estados Unidos se hacían de manera presencial, las han ido migrando, y las han ido migrando de manera muy efectiva hacia también
el mundo remoto hacia el mundo virtual. Entonces, este es un proceso que yo más bien siento que se ha optimizado y se ha reforzado en estos meses a hacerlo como nosotros tradicionalmente lo veníamos haciendo. No sé cuál ha sido tu experiencia. Sí, esa ha sido parte de nuestro éxito. Desde el principio, desde que empezamos este negocio, nosotros diseñamos un proceso basado en lo que dice la lámina, en lo que acaba de decir Ramsés, y eso ha permitido que el inversionista extranjero, sobre todo latinoamericano, que es nuestro principal mercado, no tenga que moverse a Estados Unidos para hacer todo este proceso. Y eso ha sido lo que hemos hecho, y así es que hemos apoyado a nuestros clientes. En el pasado, antes de la pandemia, bueno, la gente venía ya a hacer a ver los negocios, ya en la etapa final de la ejecución. Hoy en día, inclusive si la persona decide invertir sin necesidad de venir, puede hacerlo, como decía Ramsés, por la virtualidad que existe hoy en día. Y como todo se está virtualizando debido a la pandemia, pues más rápido todavía. Pero ese es nuestro core, esa es nuestra estructura nuestra estructura de cómo apoyar al cliente en el caso de una franquicia, definitivamente. Sí. ¿Qué pasa? La siguiente lámina. Sí. ¿Qué pasa cuando estoy buscando una opción de franquicia que va a ser operada por un tercero? ¿No? Entonces, porque lo que les comentaba, yo no quiero estar involucrado en el día a día. Este proceso, inclusive, es un proceso, yo diría, mucho más virtual que el anterior, donde perfectamente en las circunstancias actuales, nosotros también ustedes también pueden realizar todo lo que es la validación de una opción de inversión como esta de manera remoto sin tener que trasladarse a los Estados Unidos y la pueden ejecutar de su país de origen. Entonces, parte de las actividades que va a llevar una inversión y el producto que nosotros tenemos en este sentido es el producto que llamamos Globoplan B. Ustedes en este momento, ustedes perfectamente pueden iniciar un proceso de inversión en un producto como este y pueden hacer todas las actividades que esta inversión requiere, que básicamente es revisar contratos, validar ese modelo de negocio, o sea, entender de alguna manera qué es lo que se ofrece y cómo se arma ese rompecabezas y cómo funciona y cuáles son las garantías que yo tengo como inversionista y cuál es mi rol, etcétera, y validar en completo ese modelo y obviamente también lo que tiene que ver con la ejecución de la inversión. Entonces, al igual que en el caso anterior, este es un caso que perfectamente, inclusive en estos momentos de poca movilidad, nosotros también, digamos, ustedes pueden utilizar estos tiempos para avanzar en un tipo de proyecto como este, ¿no? Y como el negocio es operado por un tercero, uno puede hacer la inversión en este negocio, quedarse en su país y pedir la visa en el momento adecuado. Ya hacer esta inversión ya empieza a generar retorno. Y uno puede perfectamente dejar todo listo, inclusive pedir la visa en el momento que abran los consulados y quedarse en el país de origen hasta en el momento que se tome la decisión. En muchos de nuestros clientes en países que pasaron o que han pasado por procesos problemáticos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, lo que han hecho es que han invertido en este tipo de negocios porque no tienen que estar operando personalmente, envían a la familia a Estados Unidos y el inversionista se queda trabajando en su país de origen y viniendo porque no tiene que operar negocio en Estados Unidos, porque además de darle retorno le da una posibilidad de visa, ¿ok? Esto lo podemos hacer por la estructura legal que establecemos en estos negocios. Esto no es una inversión pasiva como tal. Las inversiones pasivas no generan visa. Esto es una inversión que se estructura de manera de que no sea una inversión pasiva porque el que invierte tiene que tomar decisiones y tiene que de alguna forma ver el funcionamiento administrativo y operativo del negocio. Pero eso lo podemos hablar en el momento que ustedes estén interesados en hablar sobre el plan B, les podemos dar esas explicaciones más adelante. Y por último, adelante. Y por último, y ya para cerrar, digamos, esta presentación, es el tema de el componente de la visa, ¿no? Que al final del día es la razón principal
por la cual nuestros clientes contactan, por ejemplo, a Globo Fran para hacer una inversión. Tienen un fin, siempre decimos, y por eso ofrecemos soluciones migratorias, porque hay un fin migratorio en todas las inversiones, en todos los clientes que se acercan a Globo Fran. Y muchos dirán, bueno, Ramsés, pero yo lo que he escuchado, o Alfredo, nosotros lo que hemos escuchado es que las embajadas están cerradas, los consulados están cerrados, no se sabe cuándo se van a abrir. ¿Cómo es eso de que hay algo que yo puedo hacer con respecto a la visa? Si justamente yo he decidido posponer mi inversión porque no tengo oportunidad en este momento de solicitar una visa. Y lo que queremos conversar es que, y enseñarles es que sí hay cosas que podemos ir avanzando, sí hay cosas sí hay gestiones que se están realizando y que nos van a ayudar a avanzar en nuestro proyecto. Y parte de los puntos que queremos hablar son los siguientes, ¿no? Lo primero tiene que ver con la selección y la contratación del abogado de inmigración con el que ustedes van a trabajar, ¿no? Yo le diría, la gran mayoría de nuestros clientes pueden trabajar con un bufete de abogados que de alguna manera tiene una alianza con Globo Fran, pero la realidad también es que hay clientes que vienen con un abogado que ya viene referido porque algún familiar o algún amigo tuvo un trámite exitoso con ese cliente y le genera confianza. Esas opciones son válidas, cualquiera de las dos, y es un buen momento para seleccionar. O sea, es un buen momento para comparar, es un buen momento no está de más conversar con un par de abogados, ver de alguna manera con cuál se siente con cuál hay una mejor relación, con cuál sentimos que hay un mejor rapport. Porque sí les digo, la relación con los abogados, siempre ese primer comparativo viene mucho por precio, con el que uno va a hacer, pero la realidad es que después que tú pagas, lo que más te va a pesar en esa decisión es cuál es la conexión que tienes con tu abogado, cuál es el acceso que tienes a ese abogado, porque terminan siendo procesos, y quienes han pasado por esto lo saben, y nosotros también venimos de ser inmigrantes, como muchos de nuestros clientes, termina siendo un proceso muy emocional, ¿no? Y es importante siempre tener del otro lado a un abogado que tú sientes que puedes contar con él o con ella, que te va a escuchar, que va a entender la situación que tú emocionalmente estás viviendo y que como les digo, eso es algo que uno puede inclusive cuando está haciendo entrevistas con abogados para entender si contratan o no los servicios con ellos. Eso es algo que ustedes también deben evaluar, ¿no? Que también se sienten con esa persona y cómo pueden proyectar, digamos, que puede ser una relación con ellos a largo plazo, porque terminan siendo relaciones también a largo plazo. Lo otro que ustedes pueden hacer en todo este tiempo es preparar la información y recolectar toda la información que hace falta para armar un expediente migratorio. Un expediente migratorio no es solamente un cheque por un monto, si estamos hablando de una visa de inversión. Un expediente migratorio es una carpeta gruesa de muchas divisiones y muchas secciones que tienen desde partidas de nacimiento, copias de pasaporte, copias de documentos personales, estado de cuenta financiero, obviamente todo lo que tiene que ver con planes de negocio, digamos, contratos, desembolsos de inversión que se hicieron para comprobar el capital. O sea, hay toda una construcción y recolección de información que es necesaria para el expediente que ustedes pueden ir trabajando y que ustedes pueden ir adelantando. ¿Para qué? Bueno, Ramsés, para tener esa carpeta guardada en un closet o debajo de la cama. Y la realidad es que no, digamos, si bien es cierto, y Alfredo, corrígeme si hay una nueva noticia en las últimas horas, pero hasta hace poco no había
ningún consulado en América Latina o embajada haciendo entrevistas. Pero así como no hay haciendo entrevistas, sí hay consulados y embajadas que están recibiendo expedientes. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden preparar su expediente, ustedes pueden recolectar toda la información que les hace falta, ustedes pueden realizar su inversión, inclusive, obviamente dependiendo del producto en el que vayan a invertir, y ustedes pueden enviar este expediente a la embajada o al consulado correspondiente para que ellos lo reciban y lo procesen. Y solo quedaría pendiente para ustedes lo que tiene que ver con la cita para la entrevista, lo cual significa que una vez que abra esa embajada, ustedes tendrían una primera, o ese consulado, ustedes tendrían una primera prioridad para ser atendidos para una cita que termine su caso y le aprueben su visa. Entonces, sí nosotros podemos hacer trabajo, inclusive desde el punto de vista de visa, que nos puedan acortar estos plazos, porque no va a ser lo mismo que ya en el momento de que esa embajada o ese consulado abra, que ya su expediente tenga, ya lo hayan recibido, lo hayan podido evaluar, revisar y solo esté pendiente una cita, que en ese momento que se abra venga una ola, digamos, de casos a ser tramitados y en ese momento ustedes entren en esa lista con esa ola de nuevas solicitudes que va a llegar en ese momento después de varios meses que esas oficinas han estado cerradas. Agradecidos a todos por la participación, a Alfredo por la compañía y a Carlos por la gestión y la logística de la sesión. Muchísimas gracias, Ramsés y Alfredo. A todos los invitados y participantes del evento, si en la siguiente lámina tienen los contactos de los consultores, si quieren contactarlos directamente o si han manejado un proceso, está la información en pantalla. De igual forma, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.globofran y en nuestras redes sociales @globofran1 en Twitter y el resto de redes @globofran. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo webinar. Feliz noche.